Pues muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de una de las regiones del cuerpo más importantes, cómo trabajarlas y unos cuantos ejercicios para mejorarlas. Es la región lumbopélvica, lo que le solemos llamar la zona core. Es muy importante trabajarlo tanto en jugadores profesionales como jugadores de base y amateur, ya que nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento, pero también para prevenir lesiones. Así que nada, dentro de intro y a por el vídeo. Podríamos decir que el core es el núcleo de nuestro propio cuerpo, es realmente donde encontramos, donde tenemos el centro de gravedad. En este caso es la zona más o menos del ombligo, en los hombres está un poquito más elevado, en las mujeres un poquito más bajo, pero suele ser la zona, como estábamos comentando, del ombligo. La zona del core, o en esta zona lumbopélvica, encontramos más de 20 músculos que nos ayudan a transmitir la fuerza tanto a la parte superior como a la inferior, digamos las extremidades superiores como inferiores de nuestro cuerpo. Por lo tanto, y muchas veces esto es un error que tienen muchos preparadores físicos y entrenadores. Si trabajamos mucho las piernas, si trabajamos mucho los brazos, pero no trabajamos esta zona del core, al final no vamos a transmitir toda la fuerza y toda la velocidad que podríamos. Por lo tanto, es un contenido que debemos incluirlo tanto para profesionales y gente adulta, como sobre todo para jóvenes, para aquellos deportistas que se están iniciando con la fuerza. Y una de las preguntas que más me hacéis es: oye Álvaro, ¿cuántos minutos, cuántas series, cuántas repeticiones, cuántas veces por semana? Tengo este equipo, este deportista, ¿qué debería hacer? Bueno, tened en cuenta que recibo al día entre 30 y 50 entre redes sociales y los dos canales que tengo de YouTube, pues recibo entre 30 y 50 cuestiones, preguntas, sugerencias en cada día, y al final pues puedo decir que todo esto no lo puedo responder, ni mucho menos este tipo de cuestiones y sugerencias y preguntas tan individuales. Todo eso digamos que lo llevamos ahora mismo en Patreon, así que pasaros por ahí, porque ahí pues estamos creando una pequeña comunidad. Yo creo que puede ser bastante interesante si queréis meteros más en este mundillo. Pero bueno, para ayudaros un poco, para daros una idea sobre todo con este tipo de contenido, os voy a dar, como estamos diciendo, unas pequeñas ideas que luego vosotros tenéis que adaptar, como siempre estoy comentando, con vuestros deportistas. En este caso quiero empezar diciendo que más no es mejor, ¿vale? Es mejor hacer ejercicios que no sobrepasen los 30 segundos. Yo suelo hacer incluso entre 5 y 10 segundos, ya que los últimos estudios están comentando que no deberían superar estos 30 segundos, ya que con menos tiempo y más intensidad va a ser mayor el estímulo. Por ese motivo en este vídeo os voy a mostrar unos ejercicios donde la activación será de unos pocos segundos, y para ir aumentando la carga aumentaremos la intensidad, no el tiempo sino la intensidad.
Así que nada, señores, como siempre, espero os haya gustado este vídeo, espero os haya aportado. Si queréis información extra, pasaros por Patreon, os lo dejaré el link por aquí debajo. Y nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Si, como siempre digo, si os ha gustado, valorarlo, suscribiros, escribir en los comentarios nuevos ejercicios, ya que aquí os he mostrado una décima parte, si llega, de todos los que podemos incluir para trabajar el core. Y nada, nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.